Muy buenos días, iglesia. Es un gozo luego de haber cantado al Señor, luego de haber orado a Él, luego de haber escuchado su voz por medio de la lectura de su palabra. Y en esta mañana vamos a continuar ahora escuchando su voz también por medio de la predicación de su palabra. Mis hermanos, es un gozo nuevamente estar reunidos por este medio que el Señor nos ha provisto en su gracia y misericordia. Hermanos, va a ser de mucha bendición, de mucha bendición que estemos cada uno de nosotros escuchando la voz del Señor por medio de su palabra. Definitivamente el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y en ese sentido vamos a continuar con la serie que hemos empezado hace algunas semanas y ya estamos abordando el capítulo 4. Y vamos a encomendarnos antes de todo al Señor en oración. Oh Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permites nuevamente escuchar tu palabra, meditar en ella, oh Señor. Padre bueno, te pedimos en este día que seas tú glorificándote por medio de la predicación de tu palabra. Señor, abre nuestras mentes y dispón nuestro corazón para escucharte, Padre, a ti. Obra por medio de tu palabra, Señor, para la edificación de tu iglesia. Úsame, Señor, para tu gloria en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar esta serie que empezamos hace algunas semanas atrás y vamos a ver, a continuar la segunda parte de donde nos quedamos la semana pasada de la advertencia contra la apostasía. Y quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Vamos a dar lectura a esta sección donde nos hemos quedado la semana pasada. Y dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellas los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se hace con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha preservado su palabra y a pesar de que se han levantado falsos maestros, apóstatas que han diluido la pureza del Evangelio y que han engañado a muchos, Dios cuida, preserva, mantiene pura y sin mancha a su esposa, la preciosa y gloriosa iglesia del Señor. En el mensaje anterior hemos cubierto la naturaleza de la apostasía y que sus enseñanzas provienen de la fuente del mal, y este es Satanás, quien es el padre de toda mentira. Por supuesto, esta situación, hermanos, como vimos la semana pasada, no tomó por sorpresa al Espíritu Santo, ya que Pablo había advertido previamente a los ancianos de Éfeso que esto iba a ocurrir, como lo menciona en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño.
También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Vemos en esta parte cómo el apóstol Pablo ya se había dirigido previamente, algunos años anteriores, a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les había advertido diciéndole: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación del cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia de Éfeso, diciendo que tengan cuidado, cuiden de la iglesia, esta iglesia que Dios compró con su propia sangre. Y dice que sé después que de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Pablo ya había advertido a los ancianos de Éfeso. Ya les había mencionado que de ellos iba a levantarse algunos que iban a hablar perversidades, iban a apostatar de la fe, que se iban a levantar falsos maestros, que no iban a perdonar al rebaño de Dios. Y les dice: estén alerta y recuerden las palabras que yo por 3 años le he enseñado. Y aún con lágrimas, mostrando su corazón pastoral y su preocupación genuina por la iglesia de Éfeso. Vemos que esto se cumplió posteriormente con Timoteo, y este fue encomendado por Pablo precisamente a la iglesia de Éfeso para contrarrestar y callar a los falsos maestros que en ese tiempo ya se habían levantado. La apostasía, hermanos, como vimos la semana pasada, es apartarse, es negar, apartarse de las verdades las cuales profesamos creer y por las cuales conducíamos en nuestra vida. Por lo tanto, apostatar de la fe es abandonar, negar de manera explícita la fe y seguir otras diferentes. Eso es lo que significa apostatar de la fe. Es abandonar de manera explícita lo que nosotros creíamos, aquellas verdades que profesábamos creer y precisamente esas mismas verdades que conducían nuestra vida. Apostatar implica abandonar, negar esas creencias. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Estos falsos maestros estaban abandonando las enseñanzas, los principios que ellos decían creer. Vimos también que estos apóstatas, y consideramos 2 características de ellos. Lo vimos que ellos, en primer lugar, tienen un pleno conocimiento de la verdad, pero la rechazan. Y esto era lo peligroso de los falsos maestros. Lo peligroso de los apóstatas, que tienen un pleno conocimiento de la verdad, pero simplemente ellos la rechazan, no se someten a la palabra de Dios. Y eso era algo peligroso y por lo cual tenían y tienen muchos seguidores. Y lo vimos también, y no es muy raro o extraño ver que los falsos maestros hoy tienen muchos seguidores. Ellos tienen un pleno conocimiento de la verdad, sin embargo rechazan esa verdad para aplicarla a sus vidas. Y otra característica que vimos también, recordando un poco para introducirnos a esta segunda parte de la advertencia que hace Pablo contra la apostasía, y estos apóstatas están completamente alejados de la verdad. La conocen, pero la rechazan, pero también están alejados completamente de esa verdad. Pues el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a cubrir la segunda parte de la advertencia contra la apostasía. Y precisamente en esta sección, hermanos, veremos 2 puntos importantes respecto a la apostasía también. Y vamos a ver la fuente de sus enseñanzas, y estas son diabólicas, en el versículo 1 y 2,
y cómo la apostasía es una muestra de una falsa piedad. Como el ascetismo, y vamos a ver un poco de eso también, es una muestra de una falsa piedad en los versículos 3 al 5. Vamos a abordar la primera parte que nos compete en la mañana de hoy. Como vimos, el peligro de los apóstatas, hermanos, radica de que ellos conocen muy bien la verdad, pero la rechazan. En ese sentido, se oponen completamente al Evangelio. Es interesante cómo Pablo, en la primera parte del versículo en el capítulo 1, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe. Y esta palabra que usa, algunos, alude a que dentro de la iglesia de Éfeso salen estos apóstatas y también quienes les siguen. Esto solamente expone en quién han creído. Dice, pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos. Vimos que en los últimos tiempos empezó con la venida del Señor Jesucristo. Concluirá con su segunda venida. Y dice en los últimos tiempos, refiriéndose en ese momento específico que estaba atravesando Timoteo, que estaba atravesando la iglesia de Éfeso, dice, algunos se apartarán de la fe. Algunos son aquellos que están dentro de la iglesia de Éfeso. Y esto solamente expone en quién ellos han creído. Pablo menciona que la causa de la apostasía es prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Básicamente, esta es la naturaleza de su enseñanza, y esta es que es diabólica, que se opone completamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de su enseñanza es diabólica. Hermanos, los apóstatas enseñan cosas que son completamente alejadas de la verdad. La fuente de su enseñanza es diabólica. Me gusta cómo lo dice la NBI en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 6, que dice, nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Juan está diciendo que nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios escucha las palabras de aquellos que provienen de Dios. Es decir, escuchan la palabra de Dios. Pero el que no es de Dios no las escucha. Y de esa manera, dice Juan, distinguen entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Los apóstatas conocen la verdad, pero la rechazan. Conocen la verdad, pero están completamente alejados de ellas. Su fuente de enseñanza es diabólica, proviene del mismo infierno. Por eso es que su enseñanza es peligrosa. Por eso es que Pablo está aquí advirtiendo de este gran problema que es la apostasía. Y es por eso que también para nosotros, hermanos, esto es tan peligroso. Es por eso que, por esa razón, es que en la iglesia del siglo XXI también hay muchos apóstatas de la fe. Hay muchos que han negado completamente la fe, conociendo la verdad, habiendo sido expuestos a la verdad, la rechazan. Enseñan cosas que están completamente alejados de la verdad. Iglesia, eso tiene que alertarnos.
Y precisamente por esa razón es que nosotros tenemos que conocer la verdad. Es por esa razón es que nuestro fundamento debe de estar basada en toda la verdad que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Por eso es que Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en la roca que es Cristo. Fuera de Él no hay cristianismo. Cualquier enseñanza que se enfoque en enseñar, valga la redundancia, cosas que estén alejadas de la verdad del Evangelio, que manchen la pureza del Evangelio, es una apostasía contra la verdad de Dios. Y nosotros tenemos que completamente rechazarla, hermanos. Pablo dice en el versículo 1, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, o mejor conocido como embusteros, ¿no? Es básicamente un sinónimo de un engañador, que es un embustero. Y esta es la misma esencia de Satanás, ya que estos apóstatas, hermanos, inducen premeditadamente al error. Ellos afirman como cierto aquello que saben que es falso. Y suenan tan convincentes con sus falsas enseñanzas que distraen y desvían a muchos de la verdad. Hermanos, los apóstatas inducen al error y lo hacen de manera consciente. En ese sentido son embusteros, porque conocen que lo que están haciendo y lo que están enseñando son enseñanzas heréticas, son enseñanzas completamente alejadas de la verdad. A estos engañadores, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, los llama, en Efesios capítulo 6, versículo 12, los llama principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas, los llama fuerzas espirituales de maldad. La fuente de su enseñanza es diabólica. Su doctrina es doctrina de demonios. Hermanos, esto es lo que enseñan los apóstatas. Y eso es lo que se habían introducido y se habían levantado en la iglesia de Éfeso. Es por esa razón es que Pablo escribe a Timoteo advirtiéndole acerca de la apostasía. Simplemente cumpliéndose aquella profecía que había dicho precisamente a los ancianos de Éfeso años anteriores, y lo leímos en Hechos capítulo 20. Qué peligroso es la apostasía, hermanos. Los falsos maestros simplemente son lobos vestidos de oveja, que están dentro de las iglesias. Para dañar la pureza del Evangelio. Y en ese sentido, nosotros, los pastores, tenemos que tener cuidado y exponer la verdad bíblica. Mis hermanos, por eso que nosotros tenemos la responsabilidad encomendada por el Señor para compartir todo el consejo de Dios. Por eso es que procuramos, con la ayuda del Señor, predicar lo que dice la palabra del Señor, sin añadir, sin quitar lo que ya está escrito, porque sabemos que es palabra de Dios. Y la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios, de ti y de mí, es profundizar en las verdades de las Escrituras. ¿Cómo vamos a conocer a un falso maestro? Conociendo bien la verdad. Cuando nosotros conocemos muy bien la verdad, vamos
inmediatamente a reconocer un falso maestro, a un apóstata y rechazar esa enseñanza. Vamos a correr de esas falsas enseñanzas. Como dice Pablo, son doctrinas de demonios. Pero también en la fuente de su enseñanza vemos que también está involucrada, hermanos, como una enseñanza hipócrita. Y esto es parte de su enseñanza. La mentira, la hipocresía y la mentira son parte de su enseñanza, de la enseñanza de estos falsos maestros. Dice en el versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Parte de esa advertencia que hace el apóstol Pablo a Timoteo de quienes son usados por Satanás para persuadir y para engañar a los creyentes y desviarlos de la verdad. Estos son hipócritas y mentirosos. La hipocresía y la mentira, o verdad a medias, porque una verdad es 100% verdad, no es una verdad que sea 99.9% de verdad, es una mentira. La hipocresía y la mentira, o verdad a medias, son características que provienen del padre de la mentira. Y lo vemos desde el principio en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Cuando la serpiente le dice a Eva, ¿no?, con que Dios te ha dicho que el día que comas de este fruto vas a morir. No, eso no es así. Eso es una mentira. No le creas a Dios. La hipocresía y la mentira son características que provienen del padre de la mentira. La fuente de las enseñanzas de los apóstatas son diabólicas. Dice Pablo cuando escribe a Tito, capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Hermanos, los apóstatas profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y estos son abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Por esa razón es que que la iglesia del Señor debe de estar alerta contra esta advertencia que Pablo está haciendo. Le está diciendo a Timoteo, estén alertas, Timoteo. Y nos está diciendo a la iglesia en el siglo XXI, nuestra iglesia local, hermanos, tengamos cuidado con los apóstatas. Porque estos son imitadores de su padre, el diablo, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla por su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Esas enseñanzas, la fuente de las enseñanzas de los apóstatas son diabólicas. Él es el padre de la mentira. Son mentirosos porque imitan a su padre. Son mentirosos porque siguen a su padre, el diablo. Estos apóstatas, y es necesario llamarlos así, mercenarios de la fe, engañadores, aquellos que cauterizan la conciencia de quienes los escuchan con sus falsas enseñanzas usados por Satanás para no ver la luz del Evangelio. Estos definitivamente, hermanos, no son confiables. Ellos son mercaderes de la fe. Ellos son engañadores. Ellos cauterizan la conciencia de aquellos a quienes le escuchan. ¿De qué manera? Con sus falsas enseñanzas.
Y estos son usados por Satanás para que ellos no vean la luz del Evangelio. Dice Pablo en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice el Dios de este siglo, es una forma también de que se le llama a Satanás. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Precisamente por esa razón es que los falsos maestros, los apóstatas, tienen tantos seguidores, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y precisamente los incrédulos son quienes siguen estas falsas enseñanzas. Y es peligroso porque aún la iglesia del Señor, y es precisamente Pablo, advierte que los hijos de Dios pueden ser engañados por ellos, pretendiendo apartarse de la verdad. Ahora, es necesario volver a aclarar que hay una diferencia kilométrica entre un apóstata y alguien que tiene un error doctrinal. Un cristiano, un verdadero creyente, puede caer en un error doctrinal. Por supuesto, eso no justifica, porque es un pecado, no profundizar en las Escrituras. Y precisamente estos falsos maestros pretenden que los cristianos caigamos en errores doctrinales. Pero no quiere decir de que no sean hijos de Dios. Eso es importante, hermanos, aclarar, porque es necesario de que nosotros veamos con misericordia a nuestros hermanos que están cayendo en algunos errores doctrinales. Y como la iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, somos llamados a enseñarles en amor, a corregirles en amor. Sin embargo, a los apóstatas es necesario y muy necesario delatarlos. Es muy necesario huir de esas falsas enseñanzas. Hermanos, sus conciencias de los falsos maestros han perdido total sensibilidad, que no les importa destruir a quienes lo escuchan. Bien dice Pablo en Efesios 4:19, dice, habiendo llegado a ser insensibles, refiriéndose a los falsos maestros, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, a los apóstatas han perdido toda sensibilidad. No les importa absolutamente nada. No les importa destruir a quienes lo escuchan. No le importa a sus seguidores. Esto lo vemos en aquellos falsos maestros que enseñan el muy conocido y famoso evangelio de la prosperidad. Esos apóstatas, esos mercaderes de la fe, no les importa, han sido cauterizadas sus conciencias, han sido llegados han perdido toda sensibilidad. Ellos ofrecen la libertad financiera, la libertad de salud y aún ofrecen el favor de Dios a cambio de dinero. Mis amados hermanos, esto es doctrina de demonios. Si alguno está siguiendo a uno de estos falsos maestros que le piden dinero a cambio del favor de Dios, por amor a su alma, huya inmediatamente de ese lugar. Deje de escuchar, apague su televisor y nunca más vuelva a sintonizar ese canal o esa emisora que les está enseñando esa doctrina de demonios. El evangelio de la prosperidad es una doctrina, es una enseñanza diabólica. Por lo tanto, aquellos falsos maestros que enseñan ese falso evangelio de la prosperidad son hijos del diablo.
Tal cual, hermanos. Por lo tanto, tenemos que huir. Por favor, por amor de tu alma, huye si estás cayendo en esas falsas enseñanzas. Ellos lo único que quieren de aquellos que los escuchan es seducirlos y exprimirlos sin importar que puedan quedarse endeudados, sin importar que corran el riesgo sus familias. Lo único que quieren es su dinero y nada más. Una muestra de esas apóstatas, de esas falsas enseñanzas, lo vemos hoy en el siglo XXI. Hermanos, el evangelio de la prosperidad es uno de ellos. Podría decir muchos otros, solamente me voy a conformar con esto por ahora. Seguramente en algún momento es necesario también hablar acerca de la confesión positiva, que es otro evangelio completamente alejado de las Escrituras. Un evangelio humanista, un evangelio que no está centrado en Cristo. Y eso es lo peligroso de estas falsas enseñanzas. Y en segundo lugar, ya hemos visto que la fuente de su enseñanza es diabólica. La fuente de la enseñanza de los apóstatas es diabólica. Y vamos a ver con el segundo punto que el ascetismo que muestran estos falsos maestros simplemente es una falsa piedad. Versículo 3 al 5 dice: esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra y la oración. Definitivamente, hermanos, los apóstatas tienen una doble moral. Por esa razón es que no son confiables y porque muestran una falsa piedad. Como parte de sus falsas enseñanzas que habían impartido en la iglesia de Éfeso, como por ejemplo recibir el favor de Dios por medio de las obras, es decir, la salvación por medio de las obras, por supuesto es algo que está completamente alejado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos impartían esta falsa piedad, ellos impartían esta falsa enseñanza de recibir el favor de Dios por medio de las obras. Y vemos en las Escrituras claramente que la salvación no es por obras que podamos agradar a Dios, sino es por pura gracia de Dios que somos salvos. Y lo dice Pablo cuando escribe la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación, hermanos, es la fe salvadora, la fe que el Señor nos da para creer. No proviene de nosotros, dice la Escritura, es un don de Dios. Y dice que esa salvación no es por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, los maestros, los falsos maestros, los apóstatas que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso que podían ganarse el favor de Dios por ciertas prácticas, estaban completamente alejados de la verdad de Dios. Porque como parte de sus falsas enseñanzas y una muestra de su falsa piedad, enseñaban, por ejemplo, que el matrimonio y abstenerse de ciertos alimentos eran malos. Esta enseñanza muy probablemente había sido extraída del pensamiento gnóstico de la época, de los griegos. Y este pensamiento gnóstico postulaba que lo material era corrupto o malo y lo espiritual, entre comillas, era bueno. En ese sentido se hacían los muy espirituales para al mantenerse solteros.
ya que la procreación, según el entendimiento con este pensamiento gnóstico, era mala. Y por lo tanto rechazaban ellos el matrimonio y decían que era indigno para los creyentes la procreación. Y por supuesto, bíblicamente, vemos que la procreación está aceptada dentro de los lineamientos que da Dios, y esto es en el matrimonio. Esto es una completa malinterpretación de la enseñanza bíblica en relación a la soltería. Precisamente Pablo había mencionado y había enseñado esto a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, dice, pero doy mi opinión como que habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, dice Pablo. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está, soltero. Estás unido a una mujer, no procures separarte, dice Pablo. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Versículo 32. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, con el propósito para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, dice, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Mis hermanos, la soltería tiene su propósito. La soltería, desde el punto de vista bíblico, es agradable delante del Señor, pero no es el propósito para que vivas la vida loca. No. Tiene su propósito, y ese propósito es para dedicar. Si eres hijo de Dios, tu soltería no ha sido dada o no ha sido dada por el Señor para que vivas libremente. Si no ha sido dada por el Señor para que sirvas a Él con todo tu tiempo, con tus recursos, con las fuerzas que el Señor te ha dado. Y es provechosa porque es un don de Dios, el don de la continencia que Dios da, tanto a varones como mujeres. Y es bueno cuando se usa para el servicio del Señor. Pero también un don de Dios es el matrimonio. También es bueno y es agradable delante del Señor. El mismo Dios mencionó en Génesis, en el principio, no es bueno que el hombre esté solo, y asimismo le encomendó también poblar la tierra por medio de la procreación con su esposa. Hermanos, los falsos maestros estaban promoviendo la soltería. Estaban promoviendo la abstención de ciertos alimentos como una muestra de una falsa piedad, como una muestra de un ascetismo, como una muestra de un legalismo. Y esto es una muestra de una falsa piedad. Pretender agradar a Dios con nuestras propias obras. Dice que estos falsos maestros prohibirán casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. La prohibición de ciertos alimentos también es una muestra de una falsa piedad, ya que para los que estamos en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud de la ley. Dice Pablo en Romanos 14, versículo 3, el que come no desperdicia al que no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come,
porque Dios lo ha aceptado. ¿Quiénes juzgan? Los legalistas. ¿Quiénes prohíben abstenerse? ¿Y quiénes prohibían abstenerse de la procreación? ¿Quiénes decían que el matrimonio era malo y que ingerir ciertos alimentos también? Los falsos maestros de Éfeso, que ponen cargas a la iglesia del Señor. Hermanos, en nuestra libertad que nuestro bendito Señor Jesucristo nos ha dado, en su nombre, nosotros con acción de gracias podemos deleitarnos e ingerir cualquier alimento. Por supuesto, aquello que sea beneficioso para nosotros. Hermanos, de ese legalismo es que nosotros debemos de cuidarnos, amados hermanos. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, lo dice Génesis capítulo 1, versículo 21. Y no debemos rechazarlo porque ha sido creado para nuestro beneficio. Los alimentos han sido creados para nuestro beneficio. El matrimonio ha sido creado para nuestro beneficio. Dios, cuando vio a Adán, dijo: no es nada bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada, le haré una ayuda idónea. Y le dio una esposa. El mismo apóstol Pablo escribió, y lo hemos visto semanas anteriores en los requisitos de los ancianos y de los diáconos, que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué razón lo dijo? Porque es bueno. El matrimonio es bueno. El mismo Dios el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 habla acerca del matrimonio. Y usa la relación del matrimonio entre varón y mujer como un reflejo de ese matrimonio entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Hermanos, el ascetismo es una falsa piedad. Dice Pablo también en Romanos capítulo 14, versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Así que el matrimonio, como los alimentos, deben de ser recibidos con gratitud, porque son una bendición de parte del Señor. Y Pablo está diciendo que los falsos maestros, los apóstatas, aquellos que son legalistas, aquellos que abrazan el gnosticismo, que muestran un ascetismo como una falsa piedad, sus enseñanzas, su legalismo proviene del infierno. Versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Pero usted se preguntará de repente, pero pastor, ¿qué es ascetismo? ¿No? De repente no entiende quizá esta palabra. Permítame explicarle. El ascetismo como una muestra de una falsa piedad nos lleva a pensar que porque nos abstenemos de placeres materiales como la comida o como el matrimonio, somos vistos con más agrado delante del Señor, porque de esa manera, según el ascetismo, purificamos el espíritu, y esto es, por supuesto, falso. Porque finalmente Pablo dice que todo lo creado por Dios es bueno y nada
Y todo lo que creó Dios es bueno, incluyendo el matrimonio, porque Dios creó el matrimonio, incluyendo los alimentos, porque Dios creó todo. Todo es bueno y nada debe de rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado, dice el versículo 5, mediante la palabra de Dios y la oración. Esto es un contraste bíblico de lo que creían los falsos maestros respecto al ascetismo gnóstico. La palabra que alude en este pasaje es una expresión de que por medio del Evangelio del Señor Jesucristo nosotros somos apartados y santificados por Cristo y por lo tanto le pertenecemos a Él, hermanos. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Disfrutemos nuestra libertad en Cristo, siguiendo sus lineamientos, por supuesto. Vivir de lo que Dios ha creado y que todo lo que ha creado es bueno. Hermanos, es una muestra de la gracia y la misericordia del Señor. Los alimentos son santificados, son apartados por medio de la oración. Y cuando lo hacemos, estamos aceptando que todo lo que Dios ha creado es bueno. Los falsos maestros, al abstenerse del matrimonio, prohibiendo el matrimonio, prohibiendo el ingerir ciertos alimentos, simplemente estaban diciendo con sus hechos que lo que Dios ha creado no es bueno. Y por lo tanto, simplemente muestran que sus enseñanzas provienen de su padre, Satanás. Dios es bueno, hermanos, y todo lo que creó es bueno. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la salvación. Si tú en este día y que has escuchado este mensaje, aún no reconoces al Señor como tu Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él vino precisamente para rescatarte. Él vino y murió para que tus pecados sean perdonados y para darte novedad de vida. Pero también aquellos que ya hemos recibido esa salvación, hermanos, seamos constantes y prudentes al poder meditar diligentemente en las palabras de nuestro Señor, en las Escrituras que nos ha dejado para nuestro provecho. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos has dado en este día. Y aquella palabra, Señor, que es alimento y que es vida para nosotros. Te pedimos que tú obres, Señor, en este día y que añadas bendición a tu palabra, que edifiques a tu iglesia por medio de ella y que salves a aquellos que aún no te conocen, Señor. Glorifícate, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a aquellos que nos han acompañado en este día. Que el Señor les bendiga y reciban abrazos virtuales de nuestra parte. Que tengan un buen día. Bendiciones.